Lo que en el pasado era completamente normal, hoy en día suele verse algo muy macabro, casi. Bueno, tal vez macabro es una palabra bastante fuerte. Un punto a considerar es que Lituania ha sido parte del URSS por varios años, hasta inicios de 1990, pero bueno, mientras se vivía en este régimen, todo se acataba a las reglas bastante fuertes y estrictas. Unas de esas reglas también se aplicaban para los nacimientos en los hospitales, algo que drásticamente sorprende a las personas del día de hoy es cuando te dejaban a ver a tu hijo, no importa seas mujer o hombre. Bueno, para hombres les iba peor, bueno, no peor, pero veían al bebé mucho más tarde que la mamá. Las mamás no podían permanecer con sus bebés después de que les dan la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que las mamás los veían solamente en la hora que se tenían que alimentar. Una vez terminaban alimentarlos, pasaban las enfermeras a cada cuarto o cuarto comunitario. Si habían muchas mujeres en un cuarto, los recolectaban en un carrito como si fueran, como no sé, es muy raro ese carrito que tenía muchas separaciones, y cada niño se depositaba a su apartado y era llevado a un área donde dormían y permanecían solamente los bebés recién nacidos. Una mamá no podía dormir, no podía pasar tiempo con su bebé recién nacido durante los 3 días, mientras permanecía por la regla común en el hospital. Pasadas los 3 días podía darse de alta, salir del hospital, ir a su casa y disfrutar a su bebé el resto de la vida. Pero bueno, mientras estaban en el hospital, los 3 días las reglas eran así: el bebé aparte de la mamá en un área de bebés recién nacidos, y lo veía solamente para alimentarlos. Y yo a veces digo, ay, ¿cómo le hacían? Yo creo que hoy, si me piden hacerlo, no lo lograría. Que cada bebé era envuelto de una manera específica, como si fuera un tamal, pero bien apretado. ¿Qué quiere decir? Que el bebé, yo creo que esto fue por una razón, y esa razón fue que los bebés estaban solos, completamente solos, y pues una enfermera o 2 enfermeras que estaban cuidando al cuarto de bebés recién nacidos no podían dar esa atención como si fuera una mamá al lado de cada bebé. Entonces ellos tenían que asegurarse que los niños chiquitos no se van a rasguñar la carita y cosas así, porque pues sabemos que bebés pequeños suelen tener uñas bastante largas, no sé si las cortaban ahí o no, pero aún así los bebés hacen esos movimientos involuntarios a veces todavía y pueden autolesionarse. Entonces yo creo que eso era la razón por qué los envolvían. En el video pueden ver que los envolvían bastante duro, hasta se percibe ese apretón fuerte que pues que no se van a soltar y no se van a ir con el compañero de al lado. Claro que los bebés de esa etapa no son capaces de moverse de un lugar a otro, pero bueno, al moverse mucho hacen como que ese movimiento de pescadito, y sí, pudiera ser, pero lo interesante para mí era que los apretaban tan duro que pues realmente no podían moverse, y estaban, yo creo que llorando bastante. Ahí se aprecia varios bebés llorando. Y bueno, imagínese primeros días de tu vida, recién llegado al planeta Tierra, y bueno, sin tu mami y todo apretado. Así que sí, eran días duros. A mi mamá le fue, creo que mucho más peor que a una mamá tradicional, y adelantito les platico por qué. Pero bueno, otro punto que era bastante importante cambiarlo en el futuro, porque pudo salvar muchas vidas de los bebés recién nacidos, ya que en esas épocas, bueno, en los hospitales de Lituania, no sé si en otros países del URSS pasaba lo mismo, pero tenían índices bastante altos en mortalidad de los recién nacidos.
Y muchas veces pensaban que eso se debía a las bacterias que se propagaban en el hospital. Pero bueno, ahí tenía que haber una regla que se tenía que cumplir y no era en todo lo favorable. Les estoy hablando del baño de bebés y bueno, todos los bebés que nacen pues los bañan y eso es lo normal, lo común y hasta el día de hoy lo hacen, pero en esa época los bañaban con un líquido especial, para ser exacto, era el permanganato de potasio. Permanganato de potasio diluido en agua tiene... Bueno, yo recuerdo que si de chiquita me cortaba el dedo, mi mamá decía, pon a remojarlo en el vasito con permanganato de potasio. Quiere decir que mataba las bacterias malas. Pues yo creo que mataba a todas las bacterias, también las buenas, que hoy en día sabemos que las bacterias malas y buenas, pues en ciertas proporciones todas son necesarias. Y sucedía que a los bebés los enjuagaban, los bañaban con esa agua, que realmente lo que hacía es que les mataban todas las bacterias malas y buenas en su superficie, en su cuerpecito. Y eso era que permitía que las infecciones se propaguen mucho más. Literalmente dejaban a los bebés sin su capa protectora y eso era la razón. De hecho, yo fui una de esas bebés que al nacer contrajo infección del ombligo. Ya sabemos que se hace corte, que bueno, todo esto. Mi mami no pudo verme los primeros 40 días después de haber nacido. Me tenían en una incubadora para protegerme, para salvar mi vida. Yo estoy segura que en aquel entonces lo que hacían es pues todo lo mejor para salvar mi vida. Por eso no se permitía acceso de ninguno de los padres, solo personal médico indicado de piso, atender a los bebés. Entonces yo primeros 40 días de mi vida, no estuve en los brazos de mi mamá. Y mi mamá cuando iba a ver, bueno, tampoco podías hacerlo diario, pero pues rogando le daban permiso de ir al piso de recién nacidos y verme, pero mi mamá dice, yo recuerdo que naciste muy chiquita, yo pesaba aproximadamente 2 kilos y dice, me mostraban un bebé todo cachetonzote, dice, no te había visto nada más que ese momento cuando naciste, pero yo sabía que no eras mi hija, o sea, era obvio porque era un niño con mucho peso y tú eras menudita, chiquitita y pues así como que en 20, 30 días te vuelvas toda muy gordita, era imposible. Entonces mi mamá dice, yo por dentro temía que ni siquiera seguías viva y nada más me estaban engañando. Bueno, esta era la idea de mi mamá. Bueno, al final sí. Estoy aquí, estoy viva y todo muy bien, pero eso era como que un momento de tensión para mi mamá, vivir primeros 40 días de su nueva vida como madre sin su hija. Otro punto sorprende mucho a todos y es la relación, la situación de los padres en el nacimiento de los hijos. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, los papás no podían acompañar a la mamá al hospital. O sea, literalmente en la puerta, la mamá se despedía del papá de su hijo o hija y entraba sola al hospital. Eso era para tratar de evitar enfermedades más bien contraídas por infecciones y bacterias que se pudieran llegar a través de zapatos, ropa, no sé, todas las maneras posibles de traer un bicho dentro de un hospital. Así que a los papás no se les permitía entrar ni siquiera al hospital. Ya no hablo de haber su hijo o hija nacido el primer día o primeras horas, no. Y bueno, eso era interesante porque la comunicación sí seguía. Ya sabemos que el humano es una criatura que si algo le prohíben, buscan la manera de cómo ingeniarla. Así que lo que hicieron muchas familias era algo extraordinario. Cuando las mamás reciben cosas de sus esposos, como en los siglos medievales, ¿qué hacían los esposos? Llegaban afuera del hospital, hacían algún sonido
que lo identificaran o gritaban nombre, pero también tenían que ser sigilosos para que las enfermeras no los atrapen. Entonces hacían algún sonido que era seña que ya están afuera, y las mujeres sacaban una cuerda que llegaba hasta la planta baja. Allí el esposo ponía amarradito lo que le quería mandar y la mujer subía las cosas hasta el piso donde estaba. Mayormente los hospitales no tenían más de 4 pisos, entonces era algo casi posible hacerlo. Yo creo que sí, el 4.º piso era difícil, pero yo veía que como que primero, segundo piso, hasta 3.er piso era una tarea bastante posible de cumplir. Entonces así, si a la mamá le faltó algo, habían teléfonos en el piso, así podía ella llamar a la casa y pedir a su esposo que le traigan algo. Eso era, digamos, contrabando. ¿Por qué? Porque no se permitía nada recibir de afuera, pero la gente de todas maneras lo hacía. Y pues yo creo que era necesario, ¿no? Porque bien que vas nada más los 3 días y llevas tu bolsa, pero no sé, algo te faltó y pues lo necesitas. Y pues era la única manera de obtener las cosas. Yo creo que lo más impactante de todo esto es cómo repartían a los bebés. Los repartían en unos carritos elaborados. Habían de varios tipos, de varios modelos, carritos repartidores de los bebés. Es algo único en el mundo. No sé en el país donde vivan, comenten de qué país están viendo este video. Sí me gustaría saber si hay otros países del mundo que no formaban parte del URSS en esa época y también tenían esas mismas prácticas. Tal vez fue práctica de todo el mundo. La verdad lo desconozco porque no me ha tocado vivir en otros países o convivir mucho con mujeres de otros países y que me platiquen sus experiencias de esa etapa de la vida. Comenten si también hacían en México algo parecido o no. Saben que me encanta leer sus comentarios, pero esas primeras horas y días de un recién nacido en esas épocas eran algo muy diferente. Y yo creo que para muchas mujeres de hoy hasta sonará bien escalofriante. Yo no sé qué tanto tiene que ver las primeras horas, los primeros días. Yo creo que sí es muy importante que las mamás estén con sus hijos porque pues todo el apego, la lactancia empieza durante primeros 3 días. Entonces si estás ausente, ¿cómo le harán? Pero bueno, así vivían en esa época y así eran las reglas. De hecho, las reglas médicas eran bastante estrictas. No importa si sea solo, pues, área que sea de la medicina, era bastante estricta. Yo recuerdo que las personas que tenían enfermedades contagiosas, sí amigos, las personas que tenían enfermedades contagiosas eran registradas como en un sistema y posteriormente tenían que, por ejemplo, en caso de tuberculosis, tenían que atender citas, les daban citas para presentarse y valorar su estado de salud. Y entonces, ¿qué pasaba si una persona pues decía, sabes, yo no quiero, no voy, no me importa, X? Pues los policías iban a tu casa y te llevaban al médico. Entonces era algo bastante fuerte con las reglas médicas. Se tenía que acatar uno así tal cual, nada de excepciones ni cambios, ni que yo no, porque yo no lo voy a hacer. Era muy estricto en ese sentido. Hoy en día creo que es parte de la historia que lo vemos y pues dices que bueno que nací en esa fecha. Y pues bueno, yo nací en la fecha que era. Tal vez como era tan pequeña, pues no recuerdo simplemente nada. Y pues lo único que me quedaron son mis tal vez recuerdos inconscientes que permanecen allí, llorando solita por 40 días. Pero bueno, eso era lo que vivían las mujeres que decidían ser mamás. Me gustó mucho compartirles, ojalá y se les hizo interesante.
yo decidí compartir esa historia porque en mi casa les estuve platicando a mi esposo y a mis hijos y vi su gran sorpresa de cómo eran las cosas en aquel entonces y dije, ese es un buen tema para el video, ¿por qué no? Así que aquí me despido y espero verlos muy pronto. Chao, chao.